podemos empezar, ¿verdad? Ya tomaron el café. Lástima que no hay bizcocho, ¿no? Bueno, me toca presidir esta mesa compuesta de mujeres brillantes, mujeres que abren, que están abriendo camino y que están dando prueba de que la soledad ya no es como antes, ¿no? Y tenemos un tema muy fecundo, muy pródigo, o sea, la mujer, 500 años de soledad, o más, pero ¿qué vemos con los 500 años, no? Naturalmente, la soledad no es la soledad ontológica, ni tampoco la soledad física, porque la física y la ontológica, siempre la vida repartió muy bien entre hombres y mujeres. La soledad siempre ha castigado los dos géneros, el género de la mujer y el hombre, ¿no? Pero me imagino que sea la soledad del silencio, la soledad del protagonismo por la mitad, la soledad de alguien que ha siempre contaminado el idioma, pero no pudo participar de la patria del imaginario, no pudo participar del percurso fecundo del lenguaje, ¿no? Pero también me parece que aquí vamos a homenajear a Rigoberta, que hoy estará recibiendo o habrá recibido en Olmo el premio Nobel. Y pasaré entonces la palabra a Iris, la escritora Iris Zavala, que es una poeta, escritora y una crítica muy conocida, no solamente en América Latina, pero también en los grandes centros internacionales, sobre todo en París, porque conozco muchos trabajos suyos en francés. Dedicó a estudios literarios y hay un libro suyo que es sobre el bolero, la dimensión casi metafísica que el bolero logró alcanzar en América Latina y por tanto es un género que ha impregnado todo el horizonte musical del mundo, ¿no? Que es el bolero, historia de un amor. Y tiene 3 novelas publicadas, Quiliagonía, que es un biología, Iris tuvo la audacia de crearlo, que está muy bien, ¿no? Hay que tocar las estructuras del idioma. Y también publicó Nocturna, mas no funesta. Y también el libro de Apolonia o de las Islas. Y El sueño de amor también. Pues, Iris, por favor, ayude a interpretar mejor la soledad, todo más lo que quieras. De alguna manera, lo que estábamos hablando esa tarde en la mesa redonda se reúne, excepto que en totalidad o polifonía de voces femeninas, porque los temas que hemos estado tocando a lo largo de estos días, que son la soledad, el silencio, los no dichos, que son el etnocidio, el genocidio, el de ser indígena, y además de ser indígena, ser mujer. Claro, pues una de las cumbres de superación y de comenzar a hablar de todo esto es Rigoberta Menchú. El libro ha llegado a España bajo el nombre de Me llamo Rigoberta Menchú. Yo la conocí en Nueva York, pero no se trata de eso, es decir, la conocí en Nueva York en casa de una amiga ahora muerta, que es una de las grandes mujeres norteamericanas que todavía seguía creyendo en la libertad, Bobby Ortiz. Y realmente no hay palabras para describirla. Es una mujer que sencillamente al mirarla es muy evidente para mí al menos que cuando dice yo habla por una colectividad, es decir, y que cuando dice mujer lo dice, que puede emplear palabras que nosotros usamos, pero es un sentido el nuestro muy individualista y muy absolutamente reducido al propio cuerpo. Ella expande su cuerpo para muchas otras cosas. Bueno, y una vez dicho esto, y de paso pues he hecho un pequeño homenaje a Bobby Ortiz, claro. También quiero recoger algunas palabras para luego explicarles, y es que cuando esta mañana hablábamos de que el juego de las palabras
y cómo la literatura hispanoamericana muy moderna, esa que llamarían postmoderna, y lo digo con ironía si se siente, es el juego de palabras. Bueno, pues yo lo invertiría el término, pero yo creo que la gente que es colonia tiende a invertir los términos siempre, se llama metalepsis, no darle vuelta a las cosas, y sería más bien las palabras en juego y con las que uno juega para decir un montón de verdades como si fueran mentiras. Y en ese caso, pues les voy a decir mis mentiras y mis verdades. Quiero comenzar por decir que yo creo que Segismundo, en la vida de sueño, debe haber sido mujer e indígena y todas esas cosas, porque yo, que tengo más alma, tengo menos libertad, eso es lo que dicen las mujeres como Rigoberta, y las decimos todas en montones de lenguas en todo el mundo. Pues bien, voy a hablar de mí, pero no hablando de mí, voy a hablar de mí a varias voces. Iris Zavala se nutrió de muchas fantasías, de muchos amores. Entrevistadora. ¿Qué temas se han interesado? IMZ, los amores difíciles, las heterodoxias profundas, los rostros ocultos, la fantasía ideológica, lo imaginario social, lo institucional, los que dicen basta, las sociedades secretas, las masonerías, el socialismo utópico, los que no hacen concesiones y solo buscan el poder porque favorece la libertad. En fin, los que controlan ese deseo llamado libertad. Periodista, es decir, las construcciones imaginarias, IMZ, no. Los sobrevivientes de la especie humana en el globo terrestre devastado y sus herederos que descifran las huellas registradas en los jeroglíficos y en las olas sin dejarse llevar solo por las tarjetas perforadas de las calculadoras electrónicas. Los que nos transmiten a la memoria y al lenguaje la historia en sucesión de generaciones. Entrevistadora, es decir, la memoria colectiva de los fracasos, y MZ, no, la historia apócrifa de las verdades. El espacio acústico que establece el equilibrio entre varias voces que se entretejen y que sienten la ignorancia como una culpa. IMZ, en esa isla neta, clara, estoy hablando de mi isla, pero podría también ser Cuba. Vuelvo a repetir, de un pájaro, las dos alas. Sin niebla, de gestos precisos y seguros, las cuestiones más futiles se vuelven angustiosas. Desde 1493 ha sido presa de curiosidad, dominio y sometimiento, pero también han brillado y brillan fulgores intermitentes, vanguardias de un universo libre. En espirales luminosas nos llega la fecha de 1898, con Cuba, islas de luz, donde surgió la gran narrativa, el gran proyecto histórico del modernismo que también produjo el bolero. La pregunta de Ariana, y tantos millones de hombres, añado mujeres, ¿hablaremos inglés? Desde entonces, aún entre paredes hostiles y descascaradas, vamos en busca del signo del cisne, en busca de la sabiduría que se cumple. ¿Justicia poética? No. Un deseo llamado libertad. Entrevista. ¿Y cómo concilias tu antillanismo, hispanoamericanismo y lo español, además de estar fuera de la isla? IMZ, ¿prefieres respuesta de Sibila, de una técnica o de poeta? Ya te dije que desde que nací soy separatista, puertorriqueña, catalana, vasca, salmantina. IMZ, escuchar, ¿qué es escribir para ti? Iris, escuchar con los ojos.
La escritura es audible, legible, inteligible. La mirada redobla, espeja, enmarca, interrumpe, recorta. Inteligencia, entender, la concupiscencia de los ojos, según San Agustín. Lo que me interesa es la mirada. La escritura no es un problema de estilo, sino de historia y de largas mentiras y de cortas verdades. La necesidad de contar la verdadera historia, que es siempre apócrifa, el deseo liberado, el imaginario con sus fantasías sociales, sexuales. En mi escritura revelo y oculto al revelarlo un secreto, una especie de documento en clave en dispersiones de las partes, discurso. Hacer continuo lo discontinuo y el significado, del sujeto al objeto, de la imaginación al mundo, de lo invisible a lo visible, de lo uno a lo otro, de España a América, de América a las Españas. Esta arquitectura de lo real me sugiere, en cierto sentido, cómo debo contar mis historias. Cada cual escoge sus propios sujetos y temas y las posiciones de sujeto. Mi escritura tiene función cognitiva, atrapar el movimiento discontinuo de la historia, localizar sus momentos de debilidad y de fuerza. Mi mirada es oblicua, de soslayo, niega y afirma sobre cada una de las formas de sí misma. No, escribir no es una angustia, libera la alegría. Una última pregunta, y se ríen ambas. ¿Y tu última palabra, tus últimas narraciones? Dejo lo de nocturna y quiero hablar de Apolonia. Mi múltiple Apolonia conoce ilustres personajes, reyes, princesas y príncipes, pasiones nobles, batallas heroicas, esclavos, generales, aventureros, revolucionarios, amantes, amigos, odios. Apolonia es la celebración de las reversiones, las pulsaciones, las antítesis y mutaciones, entretejo prosa, poesía, documentos, textos eclesiásticos, científicos, eruditos, teoría, todo encaminado a mostrar la multiplicidad de las sabidurías para proponer un escepticismo absoluto contra las realidades dadas y las verdades únicas. Si bien desordenado, mi universo no se resigna a la esclavitud de los dogmas, ni de las verdades absolutas, ni de las mentiras prácticas. El Caribe existe. El centro arquitecturado aspira a desalojar los demonios reductores que atrapan y llenan de tropos los cuerpos. Es ese justamente el problema, el interrogante contra esas potencias que forjan ilusiones y fantasías en sus representaciones de nuestros cuerpos. Pongo el acento en ese largo e intenso deseo llamado libertad. Gracias. Savalas deja muy claro su profunda inclinación hacia las heterodoxías, ¿no? Y además me parece que hay una frase suya que consolida todo esto, que es un discurso muy bonito. Tengo más alma y menos libertad. Es apuntado en portugués. Tengo más alma y menos libertad. Bueno, ahora pasamos la palabra a Ana María Vargas, una escritora española nacida en Zaragoza y además doctor en Filología y Letras de la Universidad de Zaragoza. Tiene una obra extensa, tanto de poeta, por ejemplo, Del Fuego Secreto, y Mester de Amor, con la cual ganó el premio Adonai. Y veo cada vez más su gran y profunda inclinación hacia la narrativa. Sobre todo destacaría un libro que he leído y que me gustó mucho, Cuentos de Bloomsbury, donde ella capta muy bien la región mítica de Virginia Woolf,
Brunswick. Y también El regreso de Julieta Owens, La tarde de las gaivotas, El laberinto del Quetzal, y recién publicó Zacarías Reyes. Por favor, Ana María. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Mi contribución a esta mesa en homenaje de Rigoberta Menchú va a ser una breve semblanza de Rigoberta. Muchos años después, frente al magnetófono de Elizabeth Burgos, la india quiché Rigoberta Menchú había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer la capital. Al principio fue el silencio, y la naturaleza sola era el paraíso. Los árboles gigantes que no querían dejar pasar la luz entre sus ramas, los ríos que vienen deprisa de las montañas y caen con ruido que espantan las culebras, los pájaros que revoloteaban sus canciones para distraer el hambre y el frío. Cuando era niña, el mundo se llamaba Chimel y nadie lo había pisado antes, hasta que sus padres llegaron para cortar el mimbre que se escondía bajo el cielo. No había camino para ir hasta allí, solo los hombres y los caballos podían andar sobre las piedras, porque el deseo de la tierra les abría los senderos por donde buscarle espacio a la vida. En Chimel les creció el maíz, el frijol, el dolor y la conciencia de lo que eran. No solo brazos para el trabajo, no solo rosario al cuello de viejas monedas de plata y rojos abalorios, no solo huipil bordado y una cruz enorme que golpea el pecho. Ella tenía la cara redonda como el sol de día, como la luna llena de una noche iluminada. Durante 500 años o más había guardado silencio, la cabeza cubierta, la humillación hecha reverencia, lo sagrado en cada gesto, el rito en la olla de barro y en la arepa, la lengua en el atol, los dientes en el silote, en el corazón de la mazorca de maíz desgranada. Ella tenía su nahual secreto, acaso un tigre despierto, y la dulce sabiduría de su gente. Y esto le venía desde antes de que el abuelo de todos fuese héroe, desde antes de que a Tecún lo mataran, aunque asoma su rostro vivo en cada milpa. Y ella tenía el sufrimiento, pero no la palabra, que encontró en la Biblia y se le convirtió en arma, machete y trampas para fieras, sal, agua caliente y piedras, y la cal, que es muy fina y para lanzarla hay que tener cierto pulso para que llegue al lugar que uno se fija, a los ojos de los que de otro modo no quisieron. La palabra, porque hubo un tiempo en que los indígenas les obligaron a aprender otra lengua, a ignorar las voces que les nacían del corazón, y que ellos mantuvieron enclaustradas, sin embargo, para conservar su cultura. Rigoberta Menchú nos cuenta cómo se rompió el silencio. En el 79, cuando me integré al Comité de Unidad Campesina, me tocó actuar en muchas regiones y empecé a ser líder de la organización. Bajaba a diferentes lugares y así es como me tocó vivir con diferentes etnias del altiplano. Lo más doloroso para mí es que no nos entendíamos. Ellos no podían hablar el castellano y yo no podía hablar su lengua. Me sentía cobarde ante todo esto, porque yo decía, ¿cómo es posible? Esta es una barrera que han alimentado precisamente para que los indígenas no nos uniéramos, para que los indígenas no discutiéramos nuestra problemática. ¿Y hasta dónde ha ganado esa barrera? Sin embargo, yo lo entendía muy bien. Empecé a aprender el mali, empecé a aprender el cachiquel y el zutuil, 3 lenguas que me propuse aprenderlas y además tenía que aprender el castellano. No lo hablaba bien, me confundía. Tampoco sabía ni leer ni escribir. Entonces para mí aprender el castellano significaba que tenía que oír y memorizarlo como casero. Y aprender las lenguas igual, pues tampoco podía escribirlas. Entonces me confundí un tiempo, porque aprendiendo a leer y escribir, aprendiendo el español, aprendiendo 3 lenguas más después de mi lengua, era una confusión. Me puse a pensar que era preferible aprender una y después otra. Y ya que el español era una lengua que nos une a todos, porque aprender 22 lenguas en Guatemala no es posible, ni tampoco era el momento de hacerlo, la necesidad me obligaba a aprender castellano. Ella no había ido a la escuela, porque su etnia rechazaba una cultura que les era ajena y propia de ladinos, mestizos y también terreno abonado para el olvido de su origen maya. Luego supo que ladino es igual a taimado, astuto, y que una cosa es el mestizaje y otra la argucia, palabra que no sonaba dulce a su oído. Y el castellano lo aprendió sin libros, maestros ni escuelas,
Lo aprendió con su voluntad feroz para romper el silencio en el que viven los indios de América Latina. Ella es una mujer de maíz, hecha del maíz blanco y del maíz amarillo que sale de la tierra herida, la tierra madre a la que respetuosamente se pide permiso para cultivarla. La tierra en maridaje con el agua, que es pura, limpia, algo sagrado, da la vida. Y el sol, el corazón del cielo, es el dios de la luz, el que da calor a los árboles, a los pájaros y a las ovejas, a los animales santos, a los que son incapaces de dañar a otro de su reino. Hay algo importante en las mujeres de Guatemala, dice nuestra India Quiché, sobre todo la mujer indígena. Hay algo importante que es su relación con la tierra, entre la tierra y la madre. La tierra alimenta y la mujer da vida. Ante esa situación, la mujer misma tiene que conservarlo como un secreto de ella, un respeto hacia la tierra. Es como una relación de esposo y mujer, la relación entre madre y tierra. Hay un diálogo constante entre la tierra y la mujer. Ese sentimiento tiene que nacer en la mujer por las responsabilidades que ella tiene, que son ajenas al hombre, dice Rigoberta. Pero antes de ser mujer, siempre había visto llorar a mi madre. Yo tenía un miedo a la vida y me decía, ¿qué será cuando yo sea más grande? Rigoberta Menchú aprendió a no deshacerse en llanto a la espera de la cosecha del maíz en el altiplano. Cuando había que bajar a la costa a trabajar en el corte del café, en el corte del algodón, en el corte de la caña. Y el viaje como animales, bajo la lona bien atada de la camioneta que impedía entrar el aire y la luz. Me impedía una simple mirada de consuelo a la maravilla del paisaje. Más de 2 noches y un día sin parar, toda una larga noche, con el olor de toda la suciedad de animales y de gente. Y después la ira del sol que los vuelve negros, los mosquitos zancudos que perforan la carne, los malos tratos, los abusos, la alegría efímera del guaro, el alcohol, para olvidarse hasta del propio nombre, para olvidar la muerte. 15 días teníamos que estar en la finca, cuenta Rigoberta, cuando se muere uno de mis hermanos de desnutrición. 2 de mis hermanitos murieron en la finca. El primero, que era el mayor, se llamaba Felipe. Yo nunca lo vi. Se murió cuando mi madre empezó a trabajar. Habían fumigado el café con el avión, como acostumbran a hacerlo mientras nosotros trabajamos. Entonces mi hermanito no aguantó el olor de la fumigación y se murió intoxicado. Del segundo, yo sí vi la muerte. La muerte entre los indígenas se prepara con antelación. La caja del muerto se construye en vida para que conozca cómo será su última casa. Y el que agoniza transmite el secreto que recibió de sus antepasados a la persona más querida. La muerte de los demás se sufre en carne propia, la muerte natural. Otra cosa es matar. Matar, dice Rigoberta, es para nosotros algo monstruoso. De allí la indignación que sentimos por todo lo de la represión. Más aún, la entrega a la lucha es una reacción de cara a eso, a todo ese sufrimiento que sentimos. Y la tierra, al fin, después de muchos años, se apiadó del sufrimiento y del hambre y dio su cosecha con la riqueza. Aguzad las armas que enemigos ocultos tras las montañas y los cerros no tardarán en acechar con avaricia la holgura y la riqueza de estas tierras. Empezó la larga lucha contra los terratenientes que querían despojarles de la tierra. Más de 20 años defendió Vicente Menchú, el padre de Rigoberta, la tierra de Chimé. Buscó el apoyo de los sindicatos y se mantuvo firme frente a los engaños, las humillaciones, los atropellos y la cárcel, frente a la tortura. Mi papá estaba tirado y el pellejo de la cabeza se lo habían arrancado por un lado. Tenía cortada la piel. Le dieron palos en los huesos de modo que no podía caminar, no podía levantarse, no podía mover ni un dedo. Estaba como en agonía mi padre, frente a la muerte. Secuestro, violación, tortura y muerte de la madre. Mi esperanza era que mi madre muriera junto con toda la naturaleza que ella tanto adoraba. La llevaron debajo de un árbol y la dejaron allí viva, casi en agonía. La dejaron allí más de 4 o 5 días en agonía, donde tenía que soportar el sol, tenía que soportar la lluvia y la noche. Tortura y muerte del hermano. Estaba cortado en diferentes partes del cuerpo, estaba rasurado de la cabeza y también cortado de la cabeza. No tenía uñas, no llevaba las plantas de los pies. Muchos años después, frente al magnetófono de Elizabeth Burgos, la india quiché Rigoberta Menchú había de recordar aquella tarde remota en que su padre la llevó a conocer la capital. Era la primera vez que viajaba en una camioneta con ventanas, en su propio asiento. Los ojos se abrían redondos de asombro al paisaje, desde Espantán a la capital. La ciudad para mí es un monstruo, un otro diferente.
Pensaba que los coches eran animales que andaban unidos con una cuerda invisible y cuando uno se detenía, todos los demás se paraban también. Era un milagro que no chocase. El padre le compró una nieve, un helado, y la lengua se le llenó de un dulce frío. La ciudad daba miedo y allí no había ríos ni montañas, ni ese olor fuerte del copal como incienso cuando se quema la resina que da el arte. A la ciudad volvió otra vez como sedienta. No sabía leer ni números ni calles, caminaba extraviada y dolorida. Que yo apenas probé un par de zapatos cuando tenía 15 años. Al mismo tiempo adoraba mucho mi par de zapatos que defendía mis pies cuando había mucho calor y cuando había muchas piedras. Era una situación donde no sabía ni qué hacer con mi par de zapatos. Tiempos eran en que yo no me dormía pensando cómo sería después y cómo sería si todos los indígenas nos levantáramos y quitáramos la tierra y la cosecha a todos los terratenientes. Sería que nos matarían con armas. Hacía grandes sueños. Claro, mis sueños no fueron vanos. Mis sueños llegaron cuando nos organizamos todos. Los niños tenían que ser como gentes adultas. El Popol Vuh, la Biblia. La India Quiché aprendió a leer y halló en la Biblia historias que hablaban de que en la tierra se tiene derecho a tener lo que uno necesita tener. Y allí estaba Moisés tratando de liberar a su pueblo, y Judith que cortó la cabeza del rey, y David casi un niño que venció a Goliat. Y eso nos hacía pensar que sin la violencia justa no podía cada pueblo llegar a sacar su victoria. Incluso hasta de la Biblia hemos sacado ideas para perfeccionar nuestras armas populares, que fue la única solución que nos quedó. Y llegó la represión, la cárcel y el exilio. Rigoberta Menchú, mujer de maíz, destinada a multiplicar la semilla de sus antepasados, renuncia al matrimonio y a la maternidad. Pensaba en los riesgos de tener un hijo y para mí es más fácil caer en cualquier lugar sin dejar ninguna persona sufriendo. Rigoberta Menchú, mujer de maíz, no puedo decir tampoco que sea una decisión final porque yo soy abierta ante la vida. Mi tarea principal pienso que es primero mi pueblo y después mi alegría personal. India Quiché, mujer de maíz, sobrará mucho tiempo después del triunfo. Pensaba que sería triste que un revolucionario no dejara semilla, mientras leía la crónica de Julio César Anzueto transmitida por FAS, esas máquinas que desafían al tiempo y al espacio. La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú se propone unir a los indígenas del continente en un solo esfuerzo de superación y hacer del año 1993, dedicado por las Naciones Unidas a los pueblos indígenas y tribales, un inicio de respeto y protección para las etnias discriminadas durante 500 años. No son solamente leyes las que se necesitan, sino todo un cambio en la mentalidad de las sociedades del continente, dijo. Rigoberta ha iniciado ya un intenso programa que la llevará desde las reservas de indios en el Canadá y Estados Unidos hasta el Cono Sur. La tarea se encamina primero a infundirles fe y esperanzas, a despertar aspiraciones dormidas, a mostrarles que pueden sacar provecho si se unen, trabajan y obtienen el apoyo de otras comunidades con parecidas desventajas. Cuando hace más de un año germinó la idea de proponerla como candidata al Premio Nobel de la Paz 1992, esa iniciativa fue calificada en Guatemala como una quimera. No se veía ninguna posibilidad de éxito. Era indígena, era exiliada y era pobre. Qué lejos aquellos años de juventud, sus aficiones y dolores, cuando además de perder a sus padres y hermanos asesinados, fue perseguida hasta tener que abandonar su aldea Chimel, en la provincia de Quiché, en su Guatemala. ¿Cómo fue posible que una joven indígena campesina, que no hablaba más que su lengua natal, que perdió a casi toda su familia, que tuvo que huir de su patria, tenía todo en contra, haya logrado llegar hasta donde se encuentra? Muchos años después, la India Quiché, Rigoberta Menchú, había de recordar aquella tarde remota en que su padre llegó a conocer la capital y por primera vez probó la vida. Entonces no podía soñar que un día le dieran el Nobel, que era una medalla a su valor y dignidad, y el camino para iniciar la Fundación Vicente Menchú en memoria de su padre asesinado, su espacio para luchar por los derechos indígenas. Cuando haya paz, cuando haya justicia para los valores indígenas, el Nobel llegará a Guatemala. Tal vez entonces sea época de sembrar en la tierra su semilla de vida.
Ana María Navarez ha dicho que ella, Rigoberta, tenía el sufrimiento, pero no la palabra. Delante de todo su bello y conmovente testemunho, nos faltan palabras para definirlo. Ahora vamos a dar la oportunidad de hablar a Sultana Barnón, que es profesora titular de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada. Tiene algunos libros publicados, entre los cuales puede destacar El Irracionalistas en la poesía de Miguel Fernández, también Introducción a la historia de las teorías literarias y Saber literario y hermenéutico en defensa de la interpretación. Sultana. Gracias. Bien, mi aportación en esta mesa va a volver a remitir a 100 años de soledad, para que no se nos olvide el motivo que nos reúne aquí fundamentalmente. Esta mañana he hablado de la necesidad de recordar los 300 años que José Arcadio y Úrsula decidieron olvidar para asegurar un futuro feliz a su descendencia. Los que estuvieron aquí pues lo recordarán, y los que no, pues se lo digo ahora. He planteado la hipótesis de que en ese pasado olvidado de la estirpe se escondiera el secreto de los Buendía, su origen judío, la posibilidad de que fuesen judíos conversos y criptojudíos, esos que en la península ibérica se llamaban marranos y que José Arcadio en la novela prefiere llamar, como recordaréis sin duda, cochinitos. ¿Os acordáis de esa frase que dice: no me importa tener cochinitos siempre que puedan hablar? Bien, pues mi hipótesis es que esos cochinitos son sencillamente marranos. Sea o no correcta mi hipótesis, ahora no voy a entrar en ella porque esta mañana la he defendido. Lo que sí es indudable es que la visión de la mujer en 100 años de soledad está absolutamente condicionada por la tradición judía, o si se prefiere, bíblica. Tengo que recordar una declaración de García Márquez en la que decía que Úrsula era para él la mujer ideal, en el sentido de que es el paradigma de la mujer esencial tal como yo la concibo. Me parece que sería oportuno detenernos un poco en este paradigma de mujer esencial que tiene García Márquez y que procede de la tradición judía. No me parece que sea una casualidad que el rasgo más característico de esta mujer esencial, de este paradigma de mujer, sea precisamente la fortaleza. No sé si recordáis que en un momento de la novela, al final, cuando se quiere explicar por qué la decadencia de la estirpe, se dice que ninguno de sus descendientes había heredado su fortaleza. Por tanto, ella es la mujer fuerte. Bien, pues en la Biblia tenemos en el Eclesiástico, o en el Eclesiastés, nunca recuerdo, siempre me confundo, tenemos el elogio de la mujer fuerte, que es el paradigma bíblico por excelencia de la mujer. Yo quiero leerlo, no porque crea que ninguna de las que estamos en la mesa coincidamos con García Márquez en que ese debe ser el paradigma de la mujer esencial, pero sí para recordar, siguiendo lo que yo decía esta mañana, la necesidad de recordar o de sacar nuestra fuerza del recuerdo de nuestros antepasados oprimidos, pues en ese sentido, para recordar a nuestros antepasados oprimidos, voy a leer el elogio de la mujer fuerte que contiene la Biblia y en el que yo creo que se inspira García Márquez para crear a su personaje Úrsula, como probablemente ahora también vais a creer vosotros. Dice, el elogio de la mujer fuerte dice concretamente esto: confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de pan. Le hará bien y no mal todos los días de su vida. Se procura lana y lino y trabaja alegre con sus manos. Es como navío de mercader que trae de lejos sus provisiones. Recuerdo el viaje que hace Úrsula y que trae los inventos que su marido no pudo traer. Se alza cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y labor a sus criadas. No hacen falta comentarios, creo. Piensa en un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Recordemos a Úrsula rompiéndose el espinazo en la huerta, plantando el plátano y etc. Ciñe fuertemente sus caderas y fortalece sus brazos.
Siente que va bien su negocio. Recordemos el prometedor negocio de los animalitos de caramelo de Úrsula. Durante la noche no se apaga su lámpara. Recordemos la lámpara que está al lado de Remedios, de la foto de Remedios, y que ella nunca dejará apagar. Alarga su mano a la rueca y sus dedos sostienen el huso. Recordemos la obsesión de Úrsula porque sus hijas y sus descendientes estén todo el día bordando. Abre su brazo al menesteroso y extiende su mano al pobre. Recordemos la hospitalidad de Úrsula, que abre siempre su casa a todo el mundo. No teme la nieve para los de su casa, pues todos los de su casa están vestidos de grama. Se ha hecho coberturas de lino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas donde se sienta con los ancianos del país. Hace lienzos y los vende y entrega ceñidores al mercader. Está revestida de fuerza y dignidad y sonríe ante el porvenir. Recordemos que Úrsula es inasequible al desaliento. Por muchos fracasos que haya en su familia, ella siempre encuentra fuerzas para restaurar la casa y emprender una nueva aventura. Abre su boca con sabiduría y en su lengua hay enseñanza de bondad. Vigila las idas y las venidas de los de su casa y no come el pan de la ociosidad. Se levantan sus hijos y la felicitan, su marido hace su elogio. Muchas hijas se han mostrado fuertes, pero tú las has sobrepasado a todas. Mentira es la gracia y vana la belleza, la mujer que teme a Yahvé es y será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla sus obras en las puertas. Bueno, este es el elogio de la mujer fuerte, al que yo creo que obedece completamente el arquetipo de la mujer esencial que García Márquez simboliza en Úrsula, porque Úrsula no es solo la mujer que cuida de su casa, como en la tradición occidental, sino que también se ocupa de negocios. Esto es una cosa que es una de las extravagancias de los Buen Día. ¿Por qué ella se ocupa de negocios en lugar del marido? Pues es muy sencillo. La extravagancia no es tal si la incluimos dentro de la tradición judía, donde la mujer debe hacer todo lo posible para que el varón tenga tiempo para estudiar la ley, es decir, para leer las escrituras. En la etapa ilustrada de la estirpe, a la que yo me refería esta mañana, José Arcadio cambia la ley, la Torá, la Biblia, por la ciencia. Pero Úrsula sigue comportándose como la mujer fuerte de la Biblia, que se rompe el espinazo en la huerta para que su marido pueda elucubrar y hacer inventos geniales. Incluso cuando se rebela contra las locuras de José Arcadio, que llega un momento en que se rebela, Úrsula lo hace a la manera característicamente judía. Porque vamos a recordar que no le pide que atienda a las obligaciones domésticas ni al negocio de los que ella se sigue ocupando, sino que le dice que se ocupe de sus hijos que están abandonados a la buena de Dios, igual que los burros. Estas palabras, se dice en la novela, funcionan como un conjuro. Voy a leer lo que le ocurre a José Arcadio, cuando Úrsula le dice que se ocupe de sus hijos, porque me parece que es muy significativo. Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Exhaló un hondo suspiro de resignación. Se le humedecen los ojos y a partir de ese momento se ocupa de la educación de sus hijos. Uno podría preguntarse por qué tanta emoción, por qué tanto recuerdo, por qué Úrsula le ha dicho que se ocupe de sus hijos. Bien, porque Úrsula le ha recordado la principal obligación de un padre judío, es decir, enseñar a los hijos a leer las escrituras. No puede hacerlo porque ha decidido olvidar la ley, pero se va a dedicar a enseñarles la ciencia, que es la nueva religión de la etapa ilustrada. En la familia de los fundadores, de José Arcadio y Úrsula, la madre funciona, por tanto, como intermediaria entre el varón y Dios. Ella posibilita la transmisión de lo que se llama el pacto, la alianza, que en este caso concreto es entre el hombre y la ciencia, conduciendo a los hijos a través del padre a la renovación del pacto y a la continuidad del mismo. En el mundo judío, en
el mundo patriarcal, porque no olvidemos que ahí están las raíces de lo que hoy se llama la cultura patriarcal, en el mundo judío el único sentido de la existencia del sexo femenino es asegurar la transmisión de la ley, haciendo que el varón, el hombre, no se extravíe en quimeras y recordándole sus obligaciones hacia sus hijos. Por tanto, es Úrsula la que arraiga al hombre en la tierra, y por eso cuando José Arcadio quiere irse de Macondo, Úrsula predispone a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres y consigue enraizarlos y hacer que se ocupen de sus hijos. Con todo tengo que decir que no hay un solo tipo de mujer en 100 años de soledad, sino que como en la Biblia habría varios modelos de mujeres. Úrsula es la mujer esencial, todo lo demás en 100 años de soledad está planteado como decadencia. Decadencia de la estirpe hasta que Amaranta Úrsula recupera un poco de la fortaleza pero no, porque ella sabemos que entretiene a Aureliano en Babilonia con cosas de la carne, en vez de decirle que se ponga a estudiar. Y se tiene que morir para que Aureliano se ponga por fin con los manuscritos, como recordáis. O sea que no, todas las mujeres se han apartado del paradigma de la mujer esencial que sirve de vehículo, de canal de comunicación entre el hombre y los libros. Bien. Por tanto, en 100 años de soledad habría mujeres que ejercen diversos papeles, pero que están divididas fundamentalmente en dos bandos. Como en la Biblia, exactamente igual que en la Biblia. Desde Pilar Ternera, que sería algo así como la Eva que induce al pecado, pasando por Santa Sofía de la Piedad, que no es de la estirpe, por eso no conduce al hombre a las escrituras, pero se comporta como la Ruth de la Biblia, que por veneración a la familia de su marido, pues acepta el papel de esposa y madre venerable. Ahora, todas las de la estirpe y las que no lo son tienen una cosa en común. Ellas no tienen acceso directo a las escrituras. Esto es lo más característico de la mujer en 100 años de soledad. Ninguna mujer se ocupa en descifrar los manuscritos, ni de la estirpe de los Buendía, ni de fuera. Como la mujer judía está completamente apartada del texto, pero actuando de hilo que conduce a ellos, como Úrsula, caso de la mujer ideal, o actuando como mujer que aparta al hombre de los textos, como el caso de todas las otras mujeres que son las que provocan la decadencia de la estirpe, hasta que Aureliano Babilonia se carga a todas las mujeres y él solo pues restablece la lectura de los manuscritos. Finalmente, incidiendo en este aspecto de la soledad de la mujer, que en este caso sería no solamente, en mi opinión, sería no solamente doble soledad, es decir, soledad de la estirpe, porque ha olvidado su pasado, más soledad de la mujer, sino una tercera, soledad de la mujer judía. En esa voy a hacer ahora hincapié, porque es una soledad un poco especial que García Márquez recoge muy bien, con una gran intuición creadora. Porque esta mañana vimos que cuando José Arcadio y Úrsula deciden marcharse del pueblo donde sus familias se han estado casando entre sí durante 300 años, ellos ya no quieren que sus hijos se sigan casando entre sí, quieren abrirse al mundo como ilustrados que son. Por tanto, son los que estimulan, y podemos recordarlo en varios momentos de la novela, ellos son los que estimulan el matrimonio de sus hijos e hijas con otras estirpes. Úrsula está empeñada en que Amaranta se case con Pietro Crespi, y que no es de la estirpe, o que Aureliano se case con Remedios. Pero desde el principio existe una marcada diferencia entre varones y hembras. Los varones dejan hablar a su deseo. Todos se unen de una manera u otra con mujeres de otras estirpes y engendran hijos que serán los transmisores del apellido Buendía, del apellido solamente, porque no van a ser los transmisores del legado, puesto que para transmitir el legado, no sé si lo saben, la madre tiene que ser judía, por tanto no habrá posibilidad de transmisión del legado hasta que nazca Aureliano Babilonia, que es hijo de madre judía. Todos los demás son decadencia de la estirpe. Así que ninguno de los hijos de los varones Buendía lograrán por ello descifrar los manuscritos. No cuentan con la sangre transmitida por la madre y por tanto no pueden transmitir el legado judío.
Pero, por otra parte, las mujeres de la estirpe tampoco pueden transmitir el legado porque ellas no dejan hablar a su deseo. En la tradición judía, ellas están sometidas a la ley del padre, imposibilitadas para satisfacer su deseo, como no sea a través de la vía legal de engendrar un hijo que sea un hombre para que lea el texto. Esa es su función. Pero el casamiento de estas mujeres con hombres de otras estirpes rompería la continuidad de la estirpe. Ellas no pueden transmitir el apellido lo transmiten los hombres. Y si conciben hijos de otras estirpes, no podrían cumplir su papel de transmisoras del legado judío. Esto es, en mi modesta opinión, esto es lo que explica que una cosa tan extraña como que Amaranta y Remedios la Bella permanezcan obstinadamente estériles. Sus entrañas son la sede de la alianza y por eso permanecen infecundas. La virginidad, en el sentido de la no fecundidad, se convierte en la obsesión de las mujeres de la estirpe. Solo Rebeca se casará, pero si han estado esta mañana aquí, recordarán que yo decía que Rebeca era de la estirpe, porque llegaba del pasado olvidado, y se casa con José Arcadio, que también es de la estirpe, pero ¿cuál es el final de su matrimonio? Se han casado con la oposición de Úrsula, que no quiere que pasen por la vergüenza de engendrar un hijo con cola de cerdo, un marrano, y por tanto no tendrán nunca hijos, y además muere de una manera extrañísima José Arcadio. Es muy posible que esa muerte sea esa muerte que además es la que hace que el hilo de sangre llegue hasta su origen, que es la madre, al origen judío que Aureliano Babilonio descubrirá al final. Bien, pues yo voy a terminar. Por tanto, es un problema, el de las mujeres de los Buendía, es un problema de doble identidad, de esquizofrenia, que las conduce a una vida de soledad y de silencio trágicos. Solo Meme Buendía romperá la prohibición, porque ella se ha olvidado completamente de su origen. Ya se ha conseguido el proyecto de José Arcadio y Úrsula, que no saben quién es, y concebirá un hijo de Mauricio Babilonia, cuyo apellido, de nuevo, es una ciudad emblemática de la diáspora judía, por tanto hay que suponer que es judío, porque además tiene mariposas amarillas revoloteando encima de la cabeza, y lo amarillo en todo el texto es el amarillo judío, el amarillo de la estrella de David, el amarillo de la rueda judía, el amarillo, el signo de la judeidad. Por tanto, su hijo, Aureliano Babilonia, que no lleva ya el apellido Buendía, pero que sí desciende de la línea materna, y por tanto es el verdadero, el único judío de la novela, será el que consiga interpretar el texto, como esta mañana veíamos, siguiendo las leyes de la interpretación rabínica. Hijo del deseo, pero también de una alianza que se había ido a buscar por los laberintos más intrincados de la sangre. Esa sería la explicación del árbol genealógico. Bien, pues esto era mi aportación a la mesa. Como ustedes pueden ver, después de Sultana se convierte en un acto muy peligroso escribir una novela, porque nos atribuye una carrera, que es una posibilidad tan nueva, que uno ya tendrá que pensar una segunda vez antes de empezar, ¿no? Muy bonito, me gustó mucho. Ahora, permiten pasar a hablar, va a hablar Márgara Rosotto, una profesora de la Universidad Central de Venezuela, traductora del italiano y el portugués, poeta y ensayista venezolana, naturalmente. Trabaja en el área de literatura comparada. Brasil, Hispanoamérica y Caribe, por favor. Yo quisiera hablar un poquitito de una poetisa venezolana muy importante, desconocida en el exterior, a pesar de tener 40 años produciendo, que se llama Ana Enriqueta Terán. Ana Enriqueta Terán protagoniza el drama de muchas escritoras dentro de un contexto manejado por criterios dentro de sociedades patriarcales, ¿verdad?
Ella nace en 1918 y su obra completa es publicada solamente el año pasado. El libro editado por Monte Ávila se llama Casa de Hablas. Me gustaría conversar un poquito sobre ella en relación a dos motivos, ¿verdad? Uno, porque Ana Enriqueta, aislada, ¿verdad?, en el interior del país, es decir, doblemente marginada, ¿verdad?, ella ha desarrollado una cierta poética de linaje femenino, es decir, una cierta poética que plantea y se ve en perspectiva la relación de mujer con mujer, a pesar de no haber leído nunca ningún texto de Luce Iguaray ni de ninguna de las críticas feministas que están de moda. Ana Enriqueta ganó el Premio Nacional de Literatura en 1988 y quisiera que ustedes la conocieran. Simplemente es un trabajo muy modesto lo que voy a hacer, y voy a rastrear en un poco toda su obra, muy resumidamente, la figuración del cuerpo femenino. Ana Enriqueta Terán tiene prácticamente una obsesión con su propio cuerpo. Ella, el sujeto lírico se representa a sí mismo y se representa de una manera constantemente celebratoria, llena de felicidad, de movimiento, de dinamismo. Es decir, hace digamos, va construyendo a través de esta figura del cuerpo femenino una poética de linaje femenino productiva, asertiva, algo que no es tan común encontrar si recordamos, por ejemplo, a Rosario Castellano, ¿verdad?, que toda su poesía más bien es un enorme desgarramiento a través de la ironía y a veces a través del digamos, más bien tono elevado de lo femenino, ¿no? Entonces nosotros, en Venezuela, que tenemos tantos problemas, tenemos esta cosa hermosa que yo quiero compartir con ustedes. Y para poder entrar en esto, les voy a leer, si me permiten, dos poemas, nada más. Uno se llama Poema Instantáneo. Esto un poco para poder estar más cerca de lo que vamos a conversar un poco. Dice así: recordaré la frase espléndida, ajustada a la táctil hondura que retiene, acosa, verifica anillos secretos, supremas constancias de hociquillos morados, innumerables sedientos pulsos para tu goce y enrarecidas mieles para hacer el vacío, la culebra acumulada y humilde que habrá de erguirse entre los astros, porque yo subo, llego y me devuelvo contigo y hago contigo el trecho del silencio, de la hartura y de la bella tristeza. Y el segundo poema, para entrar en la atmósfera de Ana Enriqueta, que es un poco el que vamos a analizar un poco, que se llama Lugar y ritmo maternos. Está escrito todo el poema en tercetos. Ella practicó muchísimo las formas clásicas hispanas. Es una apasionada de Garcilaso y de todo el siglo de oro español. Y de la poesía mística sobre todo. Bueno. Este es el ritmo, digo el verdadero, mensaje de la hembra y recupero mi acompasado vientre duradero. Aquí, ordenadas flores de sonido, oquedades lustrosas y el oído puesto en la cal del fémur combatido. Aquí, lo terminado y diligente, lo silábico y tierno de repente, unido a lo llegado e incipiente. Aquí, en mi seno luces y labrado, metro, forma y trabajo mesurado, aquí en mi vientre fuego sosegado.
y labios de mis labios renaciendo, y huesos de mis huesos ascendiendo, y pálidos andrógenos creciendo. Aquí la piel del tiempo soterrada, aquí la piel de adentro acompasada por orgánicas músicas llevada. Y la humedad aquí, rústica y fiera, aquí el pecho, la frente, la cadera del hombre y su simiente verdadera. ¿Y qué decir del pulso? Aquí el secreto pulso de lo primero, de lo escueto, de lo que llega pálido y discreto, trepando sucesivas maravillas, sorda temperatura y las arcillas de su propio nivel, en amarillas concavidades recias insistiendo. Ya establecido el diálogo comprendo, vida y muerte al unísono creciendo, mientras me sé del vientre a las rodillas. ¿Hay tiempo para comentario? Bueno, más puntos, por favor. Las ironías femeninas son fantásticas. Bueno, ya desde las primeras décadas de la producción lírica, que se hace entre el 40 y el 50, la figura femenina es un tópico obsesivo. Y esta figura avanza en formulaciones más bien tímidas en la medida en que comienza diseñando retratos de otras sensibilidades, ¿verdad? Entonces hay poesía para Rosalía de Castro, su patetismo, sufrimiento, resistencia, a Santa Teresa, que ella llama viva, a Jana de Estiguieta, que es una poetisa venezolana contemporánea, pero más adelante los retratos de estados o del cuerpo femenino se van concentrando en funciones particulares, como son la maternidad y el goce, que es el gran binomio que trabaja en este último poema, ¿verdad? Pero es una maternidad activa, inquieta. Ella la metaforiza como gacela rumorosa, sangre alerta, cadera despierta, de un dinamismo tal que derrumba los conocidos estereotipos, ¿verdad?, de sacrificio y de tendencia a la autovictimización de la mujer. La segunda, ¿verdad?, el goce, es varias veces simbolizada en la naturaleza animal, por ejemplo, en un poema hermosísimo a una perra loba. Por último, sobre todo a partir de un libro del 80 que se llama Música con pie de salmo, que es un libro de ruptura, ¿verdad?, donde abandona todas las formas métricas fijas, multiplica las alegorías más herméticas y tematiza la saga familiar. Ahora bien, estos retratos o estados de lo femenino, además del sentido autónomo que poseen, constituyen en realidad una elaboración más compleja que la escritora irá desarrollando en varias etapas, todas ellas sostenidas en la tematización o figuración del cuerpo femenino. De modo que desde una aproximación metonímica, el cuerpo se convertirá en el eje nuclear de su poesía, capaz de dar unidad a su sistema expresivo. Esto es muy importante porque la tradición un poco hispanoamericana de la tematización del cuerpo ha estado vinculada a cierto narcisismo solitario. Lo tenemos, ¿verdad?, en la tradición de Delmira Agostini, de las Storni, hasta de la propia Mistral, ya no por narcisismo, sino por otros factores. En este caso, el conocimiento y la contemplación y la celebración del propio cuerpo desemboca en el otro, ¿verdad? No es un vehículo más bien de narcisismo, es un instrumento estructural. De modo que el cuerpo es objeto de contemplación del propio sujeto lírico, y por eso hay muchos poemas sobre el espejo, o desde incluso el espejo, a nivel superficial, pero también es un instrumento de conocimiento que se va transformando a través del tiempo. Ella dice sobre su cuerpo: bestia mía dorada que fluyes en la sombra, que es un objeto móvil como secreto en el proceso de comprensión de una identidad de género. De modo que, siendo una figura poética central en todas las fases de esta producción,
su elaboración se va espesando gradualmente desde una percepción de lo transitorio. Ella dice que cuando hay un poema sobre el espejo, dice los pasajeros tintes de tu materia, pasando por la relación con los demás elementos que complementan este proceso de identidad, que es el hijo, el amado, la naturaleza, la comunidad. La comunidad es una poesía que tiene mucho elemento comunitario. De modo que quisiera cerrar nada más con algunos rasgos concretos, lexicales, sintácticos y semánticos de esta figura que nos llevaría a una primera constatación. En primer lugar, en el uso, ¿verdad?, de este recurso, que al comienzo es un recurso de estilo, un recurso temático y que luego se convierte en un soporte estructural. El primer elemento que constatamos es la movilidad, cambio y exhaustividad de la figura, ¿verdad? Los poemas son casi un retrato. Ella realiza el retrato de esta bestia dorada, esta bestia labial, esta bestia de palabras, como ella se identifica. Un retrato que es físico, que encabalga, ¿verdad?, la producción y la reproducción. Hay un poema de ella que se titula justamente A mi cuerpo, donde se inscriben a nivel lexical numerosos verbos de acción. Es una pena no poder leerlo, pero tiene que confiar en mí. Entonces, el modo, ¿verdad?, cómo este cuerpo se manifiesta, usa estrictamente verbos de acción: mover, fluir, enarbolar, perseguir, buscar, recoger, llenar, cruzar, revivir, retener, en la descripción del cuerpo. De modo que hay un enorme dinamismo entre el objeto contemplado y también el acto de la contemplación. Lo mismo ocurre en muchos de sus poemas, como el titulado Adolescente, el otro Joven del espejo, y sobre todo el canto cuarto, donde la figura femenina es perseguida y diseñada en todas sus partes: las sienes, la sonrisa, el seno, los cabellos, la garganta, la rodilla, el tobillo, el pie. Toda y cada una de estas partes viven, ¿verdad? Son producto de un encantamiento exultante y no de un ensimismamiento reflexivo, ¿verdad?, que es lo que suele darse más bien frente a la contemplación en el espejo. Por eso ella dice: la sonrisa se demora, la rodilla flamea. Todas las metáforas son de movimiento. La segunda propuesta se refiere más bien, o constatación, ¿verdad?, de esta figuración, se refiere a la transición de esta figura por los ciclos vitales, de modo que ella persigue la figura femenina en sus diferentes etapas, ¿no?, de modo que la infancia, en la adolescencia y en la vejez. El cuerpo, que ella llama lirio transitivo, cruza entonces del valle de la infancia con una representación del tiempo indiferente y límpido a la de la adolescencia, donde fuerza y contención, pureza y rebeldía coexisten. Ella dice insumisión, ¿verdad? Y la tercera observación, el tercero, digamos, modo de representación de este cuerpo es concretamente la configuración de una poética de filiación positiva de linaje femenino. Y hay un poema muy específico que voy a leer un fragmento para que esto quede más claro, ¿no? Ella dice: nada es como esto, nada como saberse toda, a flor de labios, toda en las mansas rodillas, como escucharse tibia y vital en la sombra, o en el rendido tinte del verano en la espiga. Lanzo a todos mi nombre, me lo digo a mí misma para saberlo bien, el nombre de mi cuerpo. Recordaré la oscura simiente que me alivia y el oasis profundo del orgánico fuego. El cuerpo entonces ahora no es contemplado, sino inscrito en el lenguaje.
Es nombrado, es reconstruido según la lógica autosuficiente del constructo poético. A partir de aquí, y aquí desde luego no es un lugar cronológico, ni un punto en la página, sino un nudo, ¿verdad?, de la imaginación del sujeto lírico que se desarrolla reticularmente, y ya en posesión de lo que ha ido configurándose como un instrumento para la construcción de la conciencia de género, comienza a desplegarse una poetización del cuerpo femenino en una doble entidad, ¿verdad?, la mujer y la poetisa, fundadora de espacios dobles y reversibles, casa y poema, generadora de vida en dos dimensiones, especie y escritura, practicante de oficios, ritos civilizatorios, cantos comunitarios, profecías poéticas, que es el carácter de su tema. Es aquí donde en realidad se sitúa un cierto subcorpus de poemas que son metapoemas, que hablan sobre la poesía, que es una imagen, una actividad ennoblecida, presagiada, transitando en la matrilinealidad de tres generaciones. Hay poemas justamente en que se conjuga, ¿verdad?, la madre, la poetisa y la hija. Un minuto. Bueno. Ese minuto se va a ir eligiendo lo que hay que leer. Bueno, es un poco lo que ella llama entregar las llaves de este ámbito femenino. Bueno, lo último que quiero decir es que el hecho, ¿verdad?, de que el poema que hayamos leído conjuga espacio y tiempo, ¿verdad?, lugar y ritmo maternos, no deja, ¿verdad?, de remitirnos a lo que algunos autores son las formas más perfectas del arte, que tienden a realizarse en una de estas dos formas, o, ¿verdad?, en lo que Forster llamaba pattern, o en rhythm, ¿no? Forster decía eso ya en 1921. Las grandes obras literarias tienden a realizarse en una sola de estas formas imaginarias. Es muy significativo que Ana Enriqueta conjugue estas dos formas en un solo poema, ¿verdad? El espacio, digamos, que es el cuerpo femenino, que es, digamos, que da norma, unidad espacial y es el patrón, mientras que el ritmo, ¿verdad?, es la repetición, la expansión, ¿verdad?, las transformaciones y el constante cambio. Bueno, se terminó el minuto. Quiero simplemente decirles que es un caso excepcional, ¿verdad?, un poco, tal vez no tanto, cuando aprendamos a mirar con ojos más libres de posiciones reactivas, tal vez veamos que no es tan excepcional la posición de Ana Enriqueta en la literatura de las mujeres. Muchas gracias. Debo una excusa, pido perdón a Márgara por el minuto, pero te voy a explicar por qué. Gracias, es que quisiera que pudiéramos transmitir esa información justamente a las 9 horas, porque nosotros, novelistas, escritores, convivíamos con el tiempo, y un minuto a más y un minuto a menos hace diferencia. Tu hablarse me hace llegar la información que de alguna manera nos convierte en partícipes de una celebración extraordinaria que al final garantiza a recoberta la palabra que por muchos años luchó por obtener. Ese justo instante está recibiendo el Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Por tanto, me parece muy importante que podamos nos unir nesse momento como uma ofrenda e aplaudir a Rigoberta.
perdonada también, ¿no? Ahora voy a pasar a la palabra a Fanny Rubio. Tengo la sospecha que ella tiene una vocación histórica, porque te tocó justamente ahora hablar, ¿no? Bueno, claro. Fanny Rubio nació en Linares, doctor en Filología Románica, impartió la docencia en la Universidad de Granada y Fez, y bueno, y es muy conocido porque realizó muchos programas de libros y televisión, y es también titular de la Universidad Complutense de Madrid, donde organiza cursos de verano, cursos muy importantes, con mucha repercusión nacional e internacional. Yo sé porque llegan las informaciones de Brasil, ¿no? Y es autora de 3 libros de ensayos, ¿no? El primero de los cuales fue Las revistas poéticas españolas, y también de diversos cuentos, y del relato breve A Madrid por capricho. ¿Te gusta la clase? Y ahora recién publicó La sal del chocolate. Por favor. Bueno, yo creo que la historia cambia las ponencias de sitio. Y a mí me ha hecho cambiar mi ponencia inmediatamente por este aplauso a Roberta Menchú, que tenía que ser el final del día de hoy. Yo creo que ya mis palabras sobran. Creo que el Nobel ha caído 2 veces sobre Guatemala. Y digo que ha caído 2 veces sobre Guatemala porque, curiosamente, al hilo de lo que acaba de comentar Nélida Piñón, en unos cursos de este verano en la Universidad Complutense, yo conocí a un guatemalteco que, después de explicar la situación política de Guatemala, al despedirse me entregó un bolsito negro bordado por las mujeres guatemaltecas y me dijo: este bolsito tiene 3 bolsillos pequeños, uno para poner una muda, otro para meter un bocadillo y el tercero para meter una pistola. Yo me quedé horrorizada y él continuó diciéndome: el bocadillo y la muda es lógico que se lleve en el campo, pero la pistola la llevan los guerrilleros. En tanto no se produzca el diálogo que se necesita en Guatemala. Y ese señor se llamaba comandante Gaspar Young, vino a hablar de la situación política en Guatemala, pero ese nombre era evidentemente un nombre falso. Este señor se llamaba Rodrigo Asturias y era hijo del premio Nobel Miguel Ángel Asturias. El comandante Gaspar Young de Guatemala es el jefe de la guerrilla guatemalteca. Y me contó que él había crecido en los brazos de muchos grandes escritores latinoamericanos, había conocido las glorias del mundo en casa de su padre y decidió, en un momento determinado de su vida, entrar en ese terreno de la violencia latinoamericana, en la que el guerrillero era el otro polo de las dictaduras. No olvidemos que la guerrilla en Latinoamérica es el otro lado de las dictaduras militares, el lado correspondiente, por lógica. Y al enterarme de la procedencia de este señor, me quedé un poco extrañada y dije: ¿por qué? ¿Cómo es posible que un hijo de un escritor de pronto opte por esa vía? Y él me dijo: seguro que mi padre en el fondo estaba muy contento de que el dinero del Nobel, el heredero, haya entrado en un territorio de campesinos guatemaltecos y esté ayudando a construir una sociedad, desde luego, distinta a la que ahora mismo existe en Guatemala. Después de oír los horrores vividos por Rigoberta Menchú, y en este momento concretamente, yo pienso que en este momento la guerrilla guatemalteca ha parado y está brindando precisamente por el diálogo en Guatemala, y se ha construido algo muy importante en una tierra de la que desconocemos casi todo, porque Guatemala no estaba en nuestro camino como gentes de Europa, no estuvo nunca en nuestro camino. Cuba sí tuvo un papel muy importante que cumplir, México, Perú, pero Guatemala estaba perdido. De Guatemala solo, a mí por lo menos, me llegó un bolso con 3 bolsillitos para hacer el camino. Entonces, a la vista y al oír a Nélida, he pensado en Guatemala de pronto y en este señor Rodrigo Asturias, que tendrá 50 años aproximadamente, y que seguramente está entrando en una fase de diálogo importantísimo para su país, para la voz de los sin voz, y el papel importantísimo que está cumpliendo doña Rigoberta, ahí arriba,
en Suecia, se va a notar pronto en Guatemala cuando veamos las noticias de que la guerrilla seguramente ya está entrando en una fase de diálogo con un gobierno difícil, por supuesto, pero está entrando en una fase que nosotros supongo deseamos y que está muy vinculada a la esperanza, a una esperanza general. Claro, después de este momento yo no puedo decir nada, yo no voy a hablar de los 500 años de soledad. Sí que quiero rendir homenaje a otro que fue la voz de los sin voz, hace 500 años también. Otro que fue la voz de los sin voz, de las sin voz, que fue Fernando de Rojas, que va a cumplir 500 años también. A mí me parece que los escritores, no solo ya los españoles, sino los del mundo, deben ir preparándose para hablar de los 500 años de soledad, de esta voz, de las y de los sin voz. Aquí hemos hablado de los judíos, hemos hablado del cuerpo, ese cuerpo que se tira de la torre, ¿no? Porque dice, allí va este cuerpo que baja, ¿no? Recogedlo. Ese cuerpo femenino, esa voz femenina que va a tardar muchísimos años en levantarse. Fíjense, en la novela del realismo, la cantidad de piernas cortadas y de cuerpos caídos que tenemos en nuestra novela moderna, la cantidad de Anas Ozores caídas en la iglesia o de Tristanas con la pierna cortada. Ese cuerpo de Melibea que se cae, que se tira, precisamente porque ama su muerte, porque no puede seguir siendo libre en su vida, ama su muerte, es suicida, la gran suicida, nuestra gran suicida, está ahí en boca, en mano y en pluma de Fernando de Rojas, que desde luego nos honra a nosotros y honra a la novela moderna y que está cumpliendo también 500 años, vamos, que es su día también hoy, es su día. Entonces, bueno, no es una indirecta túa que organizan estos congresos tan excepcionales, pero yo creo que más o menos el siguiente pues va a ir por ahí, ya veremos, ¿no? Es escritor que es capaz de poner en boca de Areusa esa frase que todos creíamos que era del feminismo radical, yo soy mía. Pues no es del feminismo catalán radical, esas pegatinas, yo soy mía, no, es de Areusa, un personaje femenino de Fernando de Rojas. Esa voz que dice, no quiero huellas de hombres repisar, cuando Melibea habla del matrimonio. Ese hombre que es capaz de ponerle nombre de cielo a la más vieja. Ese hombre que es capaz de sintetizar, de articular toda la sabiduría medieval con ese mundo nuevo que apunta, que alumbra, que es el mundo del humanismo, ante un contexto tan desastroso como el nuestro, tan absolutamente desastroso como el nuestro. Y recuerdo ese mundo, esa pena de plebeyo, ante ese mundo laberinto de horrores, como este laberinto de horrores. Entonces, quizá Fernando de Rojas nos ayude a pensar qué hacemos con la voz, y uniendo un poco esta idea con la mesa redonda que hemos tenido esta tarde sobre el compromiso, esa idea tan desfasada, ¿no? Tan poco a la moda, pero tan nueva al mismo tiempo. Se me ocurre terminar con un texto mío, porque realmente hablar de los 500 años de voces femeninas es mucho para un día como este, ¿no? Entonces voy a leer un texto mío sobre eso, precisamente es la voz del artista. De alguna forma puede representar lo que yo estaba pensando antes y después de venir aquí. Y ahora estás aquí, en la soledad de tu espejo. Tú que siempre has hablado del sentido participador de lo que hacías y de lo que pensabas, frente a frente contigo. Por más que siempre soñaras con la necesidad de comunicación de los artistas y el pueblo y el futuro, con tu concepto de vanguardia, ese concepto que ya se ha vuelto tan viejo como tú y que has de revisar. Recuerda aquellos trapos sobre el óleo, los elementos de la memoria histórica, los homenajes al cubismo. Ya ha cambiado un poquito todo, y los museos también. Los museos exhibían en aquellos años las obras, lo mejor. Hoy ya no. Hoy se trabaja para el escaparate. ¿Qué coño vanguardia vas a ser si lo último está detrás de los cristales de cualquier tienda, de cualquier ciudad? Un buen día decidiste situarte bajo la sombra de la vida, sin más apoyo que tu cosecha de colores. Y a partir de ahí, lo que podías decir empezó
comenzó a gestarse la más absoluta soledad. Por eso decía él que el arte era la forma más adecuada de expresar los exilios. Por eso padeció la realidad como sistema de poder, mientras consideraba que su punto de vista no estaba representado en las palabras que tenía disponibles. Y por eso intentó corregirla, afrontarla, con la única arma que la mesa de trucos puede proporcionar. Con las palabras entendió mejor el mundo que se encontró al nacer y que acabó por no gustarle. Si le hubiera gustado, no habría necesitado leer otros mundos y mucho menos escribirlos. Mira atrás, sin nostalgia. Mira hacia atrás, donde lo blando y lo crispado se alternan. Lo orgánico se distribuye a una señal. Los colores se funden entre sí y se suspenden más allá de los lienzos. Cada artista está marcado por un signo y nosotros, los artistas mayores, tan preocupados por la crítica, por el lugar que nuestro cuadro ocupa en las excelsas galerías, hemos de meditar sobre la nueva forma que nos cerca como una excusa que extiende el territorio, como la forma que planta y señala nuestro lugar de lucha, al igual que una red lanzada hasta los fondos, en los que han de insertarse los colores, la textura, el conjunto y el gesto nuestro trascendido. Qué sencillo era, antes de que escapara de mí mismo, hablar desde aquel lado que permitía reconocerse ventajosamente como parte de una realidad que dividía tajante a los testigos en víctimas y paniaguados. Qué sencillo recibir los aplausos y los vivas de las multitudes que nos reconocían como avanzadilla de su voz incipiente. Qué fácil el llamarse maldito para alejarse de los suplicantes, los feroces, los integrados, correvidiles de jerarcas impresentables, desprestigiados interlocutores nuestros que hacían más eficaces nuestros razonamientos. En cambio, los amigos, los superadores del método, los heterodosos del tacto, con el fin de no despertar las suspicacias enemigas, los clarificadores de nuestra ideología, porque evidentemente Israel no era el peligro sino el sionismo, porque evidentemente los irracionales personajes salidos del pueblo irracional que desfogan en la codicia de proyectar sobre un billete de lotería, único medio de poder desclasarse en un ascenso sin importarle guardar las apariencias y autodestruirse como estrato social mediante los convencionalismos que la sociedad dominante impone para que se entretenga y no haya un vínculo descarado de enfrentamiento, para que ignore su potencia como posibilidad. Necesitaban convertirse en mayoritarios y así anular las estructuras políticas y la llamada superestructura ideológica, porque evidentemente había que deshilar lo hilado y la objetividad era la panacea. Y qué fácil curarse de la rabia con la revista Cuadernos para el Diálogo, llamar a los poetas avestruces llorosas si no trataban de hablar de su condición ideológica para hacer lúcida la existencia de un desorden establecido, porque cuando la razón práctica les dictaba que el inconsciente era el lenguaje y toda significación diferencial y el sueño un fenómeno expresivo, la afirmación como te quiero no podía ser otra cosa que una categoría pequeño burguesa. Ahora, sin embargo, mira alrededor nuestro la uniformidad conseguida, después, por, sobre y tras aquellos temporales. Contempla hoy la caterva mercantilista y frígida que te ha tocado en suerte. Sí, ya sin futuro redentor que dibuje un utópico arco alrededor de tu figura, con la incondicional agrupación junto a tu sombra de los desheredados de algún bien. Íte en valor ahora para denunciar otra vez la estrechez de este mundo imposible, la subjetividad domesticada de las palabras del presente, la negación de la utopía en aquellos que iban contigo hasta la mitad del viaje, pero sin otra ayuda que el orden que señale tu color en el lienzo. ¿Quién responderá a las preguntas del juzgador de toda esta ruina cuando fuimos llamados, como somos llamados, desde siempre en las antesalas de esta vida, llamada pública con la impotencia y agresividad que encierran ciertos dichos antiguos, los tontos del lápiz, Mateo con su guitarra, los del ciento volando? Hay momentos en que logramos, de hecho, reducir la densidad, el grado de soledad del hombre. Creo que este es uno de esos momentos. Muchas gracias.